Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, quiero agradecer su presencia, el tiempo que han dedicado para participar en esta charla. Mi nombre es Alejandro Triviño, pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta charla es parte de mi proyecto de vinculación, dirigido por la magíster Elizabeth Ochoa. Y hoy abordaremos un tema de gran importancia en la actualidad, que es fortaleciendo la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en Ecuador. En este taller vamos a fortalecer la cultura digital, enfocándonos en la prevención de la violencia digital y la protección de datos personales en el contexto ecuatoriano. Para ello, he realizado un estudio bibliográfico, jurídico, doctrinario, para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. ¿Qué queremos conseguir con este taller? Pretendemos poner en conocimiento a las personas sobre la prevención en torno a la violencia y los derechos digitales, para precautelar los derechos a la intimidad, privacidad y la protección de datos personales, ya que vivimos en una época en la que la tecnología forma parte de nuestra vida diaria. Utilizamos Internet para estudiar, para trabajar, para comunicarnos, entendernos, y esto también implica riesgos que muchas veces pasan desapercibidos. Durante esta charla conoceremos cuáles son esos riesgos, qué derechos nos protegen dentro del entorno digital y qué acciones podemos adoptar para utilizar la tecnología de forma más segura y responsable. Un segundito. Ya. Vamos a empezar con lo que es la huella imborrable. Para entender qué es la huella imborrable, necesitamos entender qué es la huella digital. La huella digital es el conjunto de información que nosotros dejamos cada vez que utilizamos Internet. Muchas veces pensamos que solo existe cuando publicamos una fotografía, pero en realidad se genera con muchas de nuestras actividades diarias. Además de que todo lo que nosotros hacemos de Internet deja un rastro digital, y esto es lo que se vuelve una huella digital. Cuando subimos una fotografía a Facebook, a Instagram, esta publicación pasa a formar parte de nuestra huella digital. Incluso si después la eliminamos, es posible que alguien ya la haya descargado o compartido. Y hay que tener en cuenta la característica más importante de lo que es Internet. Todo lo que publicamos puede permanecer disponible durante muchos años. Una fotografía, un comentario, un video compartido, o pueden ser descargados, copiados y difundidos por cualquier persona sin nuestro consentimiento. Por esa razón hablamos de una huella digital. Cada acción que realizamos en Internet deja un registro, y esta situación resulta aún más complicada cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, quienes muchas veces por falta de educación desconocen los riesgos asociados a la publicación de información personal. Por ello es indispensable que ustedes conozcan que existan normas jurídicas que garantizan la protección, y que al mismo tiempo las familias y las instituciones educativas deben promover una cultura de prevención. Para eso tenemos nosotros el tridente de la dignidad, que son tres derechos fundamentales que debemos de proteger en el entorno digital. El uno, que es el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al honor. El derecho a la intimidad, que garantiza que nuestra información personal y familiar permanezca protegida y no sea utilizada sin autorización. El segundo es el derecho a la imagen, que significa que ninguna persona puede utilizar nuestras fotografías o videos sin consentimiento, salvo una que otra excepción prevista por la ley. Y tenemos también el derecho al honor, que protege nuestra reputación, nuestra dignidad frente a publicaciones falsas, a insultos, burlas o campañas de desprestigio. En conjunto, estos derechos buscan que todas las personas puedan desarrollarse en Internet con respeto y seguridad. Para ello tenemos la Constitución y el Código de la Niñez. En Ecuador estos derechos cuentan con respaldo jurídico. La Constitución reconoce el principio del interés superior del niño, lo que significa que todas las decisiones relacionadas con niños, niñas y adolescentes deben priorizar su bienestar y protección. Asimismo, garantiza derechos como la integridad, la intimidad y el desarrollo integral. Por parte del Código de la Niñez y Adolescencia, también protege la identidad y la dignidad de menores, prohibiendo la difusión de información o imágenes que puedan perjudicarlos. Esto demuestra que la protección de Internet no es solo una responsabilidad de las familias, sino también del Estado,
de las escuelas, de todas las instituciones que rodean. Para ello tenemos el artículo 44 de la Constitución, que establece que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, siempre se debe prevalecer su interés superior. El interés superior significa que cualquier decisión que uno deba tener sobre adolescentes, niños, niñas, debe proteger su bienestar, su seguridad y su desarrollo. Y igualmente esto incluye todo lo que se refiere a Internet y redes sociales. También tenemos el artículo 45, que reconoce que los menores tienen derecho a que se respete su integridad, su identidad y su dignidad. Estos derechos deben garantizarse, incluso dentro de redes sociales. Y por parte del Código de la Niñez y Adolescencia, tenemos el artículo 41, el Código de la Niñez, que también protege la imagen y la dignidad de los menores. Esto significa que nosotros no podemos publicar fotografías o información que los exponga o que pueda afectar su reputación. Por último, por parte del Código de la Niñez, también tenemos el artículo 52, que protege la identidad de los menores también, y por eso los medios de comunicación y cualquier persona deben evitar publicar información que permite identificarlos o poner en riesgo su seguridad. Y de aquí tenemos la ley Mica Ortega, de donde se originan todo lo que es el grooming, que para entender lo que es el grooming es uno de los riesgos más graves que enfrentan los menores en Internet. Y la definición del grooming es cuando un adulto crea una relación de confianza con un niño o un adolescente mediante redes sociales, mediante videojuegos, aplicaciones de mensajería, con el propósito de manipularlo, explotarlo o con algún propósito oculto. Y generalmente todas estas personas utilizan perfiles falsos y se hacen pasar por personas jóvenes para ganarse la confianza de sus víctimas. Ahora hay que entender quién fue Mica Ortega y por qué originó una ley a partir de su caso. Micaela Ortega fue una adolescente argentina de 12 años que en el 2016 fue víctima de grooming. Un hombre adulto creó un perfil falso en Facebook haciéndose pasar por un adolescente para ganarse su confianza y tras varias conversaciones por redes sociales logró convencerla de encontrarse personalmente. Lamentablemente, Micaela fue secuestrada y asesinada, pero este caso nos sirve para evidenciar los peligros que enfrentan los niños y adolescentes en Internet. Después de este caso fue que se originó la ley Mica Ortega. Fue denominada la ley Mica Ortega, porque ya que no es que se crea un nuevo delito, sino que el grooming ya estaba tipificado en el Código Penal. Este caso no es ecuatoriano, pero igual nos sirve de ejemplo, ¿no? Lo que hace la ley Mica Ortega es crear un programa nacional de prevención y concientización del grooming, el ciberacoso contra niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué es importante la ley Mica Ortega? Porque la ley Mica Ortega nos deja una idea muy clara, que la mejor manera de combatir el grooming es prevenirlo antes de que ocurra, ya que en Ecuador no existe una ley Mica Ortega, pero sí contamos con normas que protegen a los niños, niñas y adolescentes, como la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Además, tenemos conductas relacionadas con el abuso o la explotación de menores de medios digitales, que todas estas cosas al final tienen consecuencias penales, porque todo ya casi está tipificado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y tenemos la violencia de género digital, que para esto les voy a compartir un video para hacer esto un poquito más didáctico y se puedan ir guiando. Un segundo, voy a dejar de compartir pantalla. Un segundito nada más. Un segundito.
Ok, ok, aquí olvidé. Este análisis. A ver, piénsenlo por un segundo. Vivimos en una época en la que prácticamente toda nuestra vida cotidiana ocurre a través de una conexión a Internet, ¿verdad? Estudiamos, trabajamos, nos comunicamos y compartimos los momentos más importantes a través de una pantalla. Y sí, la tecnología conecta al mundo de maneras absolutamente increíbles. Pero, y aquí es donde tenemos que hacer una pausa seria, existe un lado muy oscuro en esta hiperconectividad. Fíjense en este dato que es para no creerlo. Estudios recientes en nuestra región indican que más del 60% de los jóvenes en América Latina han experimentado alguna forma de violencia digital. Más de la mitad. Entonces, la pregunta central de esta explicación es, ¿qué sucede exactamente cuando estas herramientas dejan de ser espacios de conexión y se convierten en armas para dañar a otras personas? Hoy vamos a hacer un análisis profundo, serio y educativo sobre un tema que nos afecta a todos, la violencia digital. Para entender esto más allá de los números, pongámosle un rostro. Hablemos del caso de María, que ilustra perfectamente la gravedad de lo que estamos tratando. Imaginen a María, una estudiante de 16 años. Ella estaba en una relación sentimental y, en un acto de total confianza, compartió fotografías privadas con su pareja. Bueno, meses después de que esa relación terminara, María empezó a recibir mensajes extraños. Sus compañeros de clase hablaban de fotos que, literalmente, nunca debieron haber visto. Sus imágenes habían sido filtradas sin su consentimiento. Y ojo a lo que pasó después. En cuestión de días, María dejó de ir a clases, se encerró en su casa y empezó a sufrir niveles severos de ansiedad, miedo y una vergüenza paralizante. Es una espiral implacable. Toda la agresión ocurrió en Internet, pero el trauma, el aislamiento, eso fue completamente físico y real. Y todo esto nos lleva a una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer hoy. ¿El daño es menos grave simplemente porque ocurrió en Internet? A ver, existe este mito, esta falacia enorme en la sociedad de creer que lo que pasa en redes sociales no importa tanto porque es un mundo virtual. Pero para nada. El documento base de nuestro análisis es categórico. El daño emocional, psicológico y social que sufre una víctima es 100% real y devastador. La violencia digital no se queda mágicamente atrapada dentro del celular. Es una agresión contra personas de carne y hueso y tiene consecuencias destructivas que pueden durar toda la vida. Para desglosar todo esto a fondo, hemos estructurado este análisis en 6 puntos clave. Empezamos con el caso de María. Luego veremos qué es la violencia digital. Pasaremos a la huella digital y las esferas privadas. Evaluaremos las consecuencias y niveles de riesgo. Revisaremos el marco legal en el Ecuador y cerraremos con lo más importante, la prevención y las rutas de acción. Pasemos a la sección número 2. ¿Qué es exactamente la violencia digital? Si nos vamos a la definición formal, la violencia digital es cualquier acción realizada a través de tecnologías, redes sociales o plataformas que tenga como objetivo dañar, controlar, humillar, intimidar o vulnerar los derechos de una persona. Y quiero hacer mucho énfasis en algo crucial. No estamos hablando de un problema técnico ni de un virus informático. Es comportamiento humano puro y duro. Es utilizar toda la infraestructura tecnológica moderna, que es rapidísima y masiva, como una herramienta para ejercer poder y lastimar a alguien más. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Pues se manifiesta de formas cada vez más calculadas. Está la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento que básicamente destruye la expectativa de privacidad de una persona. Tenemos el ciberacoso o cyberbullying, que es terrorífico porque traslada el acoso de la escuela o el trabajo a la casa de la víctima las 24 horas del día. Y a esto se suman prácticas que ya entran en otro nivel de gravedad. Por ejemplo, la sextorsión, que es cuando chantajean a alguien con publicar su material íntimo si no paga dinero o cumple ciertos favores. También está el grooming. Esta es una táctica sumamente manipuladora donde adultos se crean perfiles falsos para ganarse la confianza de menores de edad con fines de abuso. Y no podemos dejar de lado el doxing, que consiste en rastrear y publicar información privada de alguien, como su dirección física o dónde estudia, solo para intimidar y exponer a esa persona a un daño en el mundo real.
Muchas veces, lamentablemente, todo esto empieza disfrazado de una simple broma, pero escala rapidísimo hacia una agresión total. Lo que acabamos de ver ilustra un principio fundamental establecido en el protocolo del Ministerio de Educación. Todo lo que pasa en línea tiene efectos fuera de línea. Así de simple. No hay una barrera mágica que separe ambos mundos. Un comentario o un rumor en un chat golpea directamente la salud mental, destruye la paz familiar, desploma el rendimiento académico y pone en riesgo la seguridad física. Nuestra vida digital y nuestra vida física son, al final del día, la misma vida. Entramos a la sección 3. Hablemos de la huella digital y nuestras esferas privadas. Este concepto de huella digital es clave para entender por qué la violencia en Internet es tan letal. Se define como ese rastro permanente que dejamos con cada comentario, cada foto o cada clic en la red. Y el gran problema de los datos digitales es su permanencia absoluta. Si ustedes suben una foto o un comentario, los algoritmos pueden replicar eso miles de veces en cuestión de segundos. El mito más grande es creer que por borrar la foto de nuestro celular, desapareció. Falso. Entre los respaldos en la nube, los servidores en otros países y las capturas de pantalla, eliminar algo por completo es prácticamente imposible. Es una cicatriz digital permanente. Para no dejar esta huella fuera de control, el protocolo nos invita a dividir nuestra información en 3 esferas. La primera es lo íntimo, cosas que jamás por ningún motivo deben compartirse públicamente o guardarse en sitios inseguros. Hablamos de fotos íntimas, contraseñas, datos del banco. Luego viene lo privado, aquello que solo compartimos con un círculo súper cerrado de extrema confianza. Y por último, lo público, la información que no nos pone en riesgo si todo el mundo la ve. Analizando las estadísticas, la violencia digital casi siempre explota cuando estas fronteras se cruzan, ya sea por descuido, por falta de educación digital o porque alguien maliciosamente roba algo de la esfera íntima y lo expulsa hacia la esfera pública. Pasemos a la sección 4. Consecuencias y niveles de riesgo. El impacto psicológico de esto es de una magnitud que a veces cuesta procesar. Los estudios clínicos más recientes revelan que los adolescentes que son víctimas de violencia digital tienen hasta 3 veces más probabilidades de desarrollar una depresión mayor. Quienes lo sufren reportan ataques de ansiedad que los paralizan, baja autoestima y un aislamiento social extremo. Suman a eso problemas académicos graves, insomnio crónico y lo que los expertos llaman un estado de hipervigilancia, que es un miedo constante a todo. Y volvemos al punto anterior. El daño no se detiene al apagar la computadora. Para la mente humana, apagar esa pantalla suele ser apenas el comienzo del trauma. Ahora bien, para poder manejar todo esto, el protocolo educativo clasifica las amenazas en 3 niveles de riesgo. El riesgo leve incluye cosas como hablar con extraños en Internet o tener las redes totalmente públicas sin ningún filtro. El riesgo medio ya da un salto hacia acciones que lastiman directamente, como el cyberbullying constante, robar la identidad de alguien o difundir imágenes sin permiso. Y llegamos al riesgo alto, que ya engloba delitos penales puros, como el grooming, la sextorsión y la trata digital para explotación. Lo más peligroso del entorno online es la velocidad. Lo que un lunes parece un riesgo leve de hablar con un desconocido, el miércoles puede transformarse en un caso de sextorsión de riesgo alto. Así de rápido escala. Llegamos a la sección 5, un tema fundamental, el marco legal en el Ecuador. Es imperativo saber cómo la justicia y las leyes se están adaptando para protegernos. Y en toda nuestra región hubo un antes y un después gracias a iniciativas como la famosa Ley Olimpia. Este marco legal nació en México después de que se difundieran sin consentimiento imágenes íntimas de la activista Olimpia Coral Melo, y rápidamente se volvió un movimiento en todo el continente. De manera muy objetiva, el impacto de la Ley Olimpia ha sido vital para que los códigos penales en América Latina por fin reconozcan la violencia digital como un delito real y punible. En Ecuador, por ejemplo, esto se alinea con nuestra Constitución, que protege el derecho a la intimidad y la dignidad. Además, contamos con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que exige de forma estricta que haya un consentimiento previo e informado antes de usar o difundir cualquier dato personal. Y para aterrizar esto en sanciones penales, el Código Orgánico Integral Penal, el COIP en Ecuador, es muy claro. Hoy en día, existen penas de privación de libertad para conductas específicas: la violación a la intimidad, la producción de pornografía infantil,
el grooming hacia menores y la difusión ilegal de contenido privado. Lo que nos demuestran las leyes actuales es que estas acciones ya no son consideradas simples faltas morales o infracciones menores. No, están tipificadas en el sistema de justicia como delitos graves que conllevan cárcel. Y para concluir este análisis, sección 6, prevención y rutas de acción. ¿Qué podemos hacer al respecto? La defensa más efectiva contra todo esto es la prevención sistémica. El protocolo nos enseña 5 pilares, o las 5C. Primero, la comunicación. Hablar sin tapujos y sin prejuicios sobre lo que hacemos en Internet. Segundo, la confianza. Crear un ambiente donde cualquier persona pueda decir, me pasó esto, sin sentir terror a que la culpen o la castiguen. Tercero, el compromiso. Todos, familias, escuelas y el Estado debemos participar. Cuarto, el conocimiento. Hay que educarse, saber configurar la privacidad y entender qué es el doxing o el grooming para detectarlo a tiempo. Y quinto, el cuidado y autocuidado. Ser muy celosos con nuestra información y respetar los límites digitales de los demás. Pero, ¿qué pasa si ya hay una víctima? Existe una ruta de acción súper clara. Paso número 1, y quizá el más contraintuitivo, no eliminen las evidencias. Entiendo el impulso de borrar todo, pero guarden capturas de pantalla, audios y enlaces. Eso es vital para un proceso legal. Paso 2, bloqueen inmediatamente al agresor de absolutamente todas las plataformas. Paso 3, informen a alguien de confianza y usen las herramientas de la red social para reportar el perfil. Paso 4, busquen apoyo psicológico urgente. Ya vimos cómo esto destroza la salud mental. Y paso 5, acudan a las autoridades y presenten una denuncia formal. Seguir esta ruta, buscar ayuda profesional y usar la ley a favor es un acto de valentía y autoprotección tremendo. Jamás es un síntoma de debilidad. Para cerrar esta explicación, hay una frase que engloba todo lo que hemos analizado hoy. Dice así: detrás de cada perfil existe una persona. Detrás de cada publicación existe una responsabilidad y detrás de cada clic puede existir una víctima. La tecnología tiene un poder increíble para mejorar la sociedad, sin duda, pero usarla exige ética, muchísima educación y respeto por la integridad humana. Así que para dejarlos pensando, con cada interacción que tenemos en Internet, ¿estamos construyendo espacios seguros o estamos siendo cómplices silenciosos del daño? Con esto cerramos nuestro análisis de hoy. Bueno, concluimos con el video. Voy a seguir con las diapositivas. Un segundito. Bueno, vamos a seguir con esto. El video fue realizado, es de mi autoría, ¿no? Y espero que les haya ayudado a entender de manera un poco más didáctica qué es la violencia digital. Ahorita tenemos también lo que esto se puede manifestar mediante amenazas, insultos, acoso, difusión de imágenes íntimas, la creación de contenido destinado a humillar a una persona. Todo lo que ya nos mencionó el video es la violencia de género digital. Ahora vamos a hablar de cifras, porque diversos estudios muestran que muchas víctimas nunca denuncian el tipo de hechos. El miedo, la vergüenza, la preocupación por sufrir nuevas agresiones hace que muchas personas guarden silencio. Esto nos demuestra que además de contar con leyes que nos protejan, es necesario fomentar espacios de confianza para que las víctimas puedan pedir ayuda sin temor y reciban el apoyo adecuado. Cuando la conducta es grave, por ejemplo, las amenazas, la extorsión, la difusión de imágenes íntimas, la suplantación de identidad, cualquier situación que afecte a la integridad de una persona, es importante acudir a las autoridades competentes.
Y en Ecuador las principales instituciones son la Fiscalía General del Estado, que es un lugar donde nosotros podemos presentar una denuncia cuando pueda existir un delito, o la Policía Nacional, ya que ellos tienen unidades especializadas en ciberdelitos. Y si la víctima es un niño, niña, adolescente, también es importante informar a sus padres, representantes legales o a la institución educativa para activar medidas de protección correspondientes. Además, tenemos que entender que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de denunciar cuando tenemos conocimiento de un delito. Si nosotros sabemos que alguien está sufriendo de extorsión, de acoso, es nuestra obligación denunciar. Para ello tenemos unas herramientas que son el reglamento europeo, el, que su principal objetivo es tener un mayor control sobre los datos que nosotros mismos damos a las aplicaciones de redes sociales, a las empresas. Y además tenemos el instrumento que más se usa a nivel internacional es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y el Memorándum de Montevideo. La protección de datos personales ha sido una preocupación que es a nivel internacional. Estos documentos destacan los datos personales porque son una preocupación. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que las empresas y organizaciones no puedan recopilar o utilizar ni compartir nuestra información personal sin respetar ciertos principios. Por ejemplo, nosotros tenemos por parte de nuestros datos y más importante de todos es nuestra imagen. Después de eso continúa el nombre y los demás datos que solicitan empresas o aplicaciones como son el correo electrónico, número de teléfono, fotografías, ubicación, historial de navegación. Todo esto son considerados datos personales. Y junto al Reglamento General de Protección de Datos Europea en América Latina, existe también el Memorándum de Montevideo, que no es una ley, sino un conjunto de recomendaciones que fueron elaboradas por expertos para promover la protección de la privacidad, especialmente la de los niños, niñas y adolescentes. Entre sus principales propuestas se encuentran fomentar la educación, fortalecer la privacidad en las redes sociales y garantizar que los menores utilicen el Internet de forma segura. Una de las preocupaciones más grandes que del memorándum es que las empresas no utilicen esta información. La idea es proteger y evitar que sus datos personales sean explotados de forma indebida, como muchas veces hacen las empresas que venden nuestra información a otras empresas para que nos ofrezcan productos o la publicidad misma que nos aparece al entrar a cualquier red social. Por eso tenemos nosotros también una política de Internet segura donde tenemos tres pilares para irnos guiando. Lo que viene siendo un pilar técnico, que es como el filtro de contenido, el pilar educativo, que es la inclusión obligatoria de la educación digital y la prevención de ciberdelitos, y el pilar legal, que especifica y tipifica delitos informáticos dirigidos contra cualquier persona. También es necesario desarrollar políticas públicas que promuevan la educación, fortalezcan los mecanismos tecnológicos de protección y actualicen permanentemente la legislación frente a los nuevos riesgos que surgen cada día y cada vez que hay avances tecnológicos. Para ello también tenemos lo que viene siendo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En Ecuador contamos con esta ley y esta ley reconoce que nuestros datos personales tienen un valor importante y establece reglas claras para su tratamiento. Cuando se trata de menores de edad, la protección es aún mayor porque exige la autorización de sus representantes legales. En muchos casos previstos por la ley, siempre se pide que esté presente, cuando es el caso de un menor de edad, se pide que esté presente su representante legal. Por eso tenemos nosotros los principios de la ley orgánica, principios de la ley orgánica de protección de datos personales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales también reconoce el derecho de cada persona a controlar su propia información. Esto significa que podemos conocer qué datos poseen sobre nosotros, solicitar su corrección cuando sean inexactos e incluso pedir su eliminación cuando no corresponda, mediante el ejercicio
de los derechos ARCO, que es un acrónimo, ¿no? La A, que significa el acceso a la información, la R, que significa la rectificación de la información, la C, que significa la cancelación de la información, y la O, que es la oposición de la información. Estos mecanismos fortalecen nuestra privacidad y nos permiten ejercer un mayor control sobre nuestros datos personales. Tenemos unas recomendaciones en la educación. Finalmente, yo quisiera destacar que el papel que desempeña la educación el papel es muy importante, es la educación en la construcción de una cultura digital. No basta con aprender a utilizar la tecnología, también debemos aprender a hacerlo de forma ética, responsable y segura. La alfabetización digital permite que las personas desarrollen un pensamiento crítico frente a la información que consumen y comparten, mientras que la existencia de protocolos claros de denuncia facilita que las víctimas reciban un apoyo oportuno. Para concluir, recordemos que el Internet es una herramienta extraordinaria, pero su uso responsable depende de cada uno de nosotros. Proteger nuestros datos personales, respetar los derechos de los demás y prevenir la violencia digital son acciones que contribuyen a construir entornos digitales más seguros para toda la sociedad. Muchas gracias por su atención. Este es el final de las diapositivas. Voy a proceder a a dejar de compartir pantalla para mostrarles una pequeña infografía, igual de mi autoría. En un segundito. ¿Dónde es esto? Ok, un segundito, un segundito. Ok, no. Mm, a ver, aquí. Mm, segundito nada más. Y voy a volver a compartir pantalla. Ok. Eh, en esta infografía vamos a revisar qué es el sexting. Unos pequeños conceptos. ¿Qué es? El sexting es el envío, recepción o reenvío de mensajes, fotos o videos de contenido sexual creado por la propia persona a través de todos los teléfonos móviles, cámaras, todo lo que pueda grabar. El problema es que la mayoría de estos casos ocurren en personas jóvenes, porque estas personas están todavía experimentando, están explorando, y además todo el mundo ve como natural usar la tecnología. Prácticamente como es algo de nuestro diario vivir, esto ya es normal. Y la mayoría de veces el tema del sexting se da porque en el caso de mujeres y hombres se da por presión de la pareja. Se sienten obligados al- a tener que enviar ese tipo de contenido. Y ahí es donde aparecen los, los riesgos del sexting, que son peligros asociados, ¿no? Difusión no consentida, violencia digital y ciberacoso, consecuencias legales, extorsión sexual, consentimiento, cosas que suceden sin consentimiento, tienen todos los problemas emocionales, daños psicológicos, muchas personas son atacadas en sus diferentes entornos sociales. Pues la mayoría de personas reciben esto de jóvenes en las mismas escuelas, en los colegios, en las universidades. Por eso hay que tener muy en cuenta el tema del acoso. Y tenemos también que entender qué podemos hacer. Lo primero, antes de todo, hay que prevenir, tratando de educarnos para tener un entorno seguro y pensar más de una vez, dos, tres, cuatro veces antes de enviar por internet algo, porque una vez que entró a internet es muy difícil borrar, porque nosotros estamos dejando nuestra huella imborrable, nuestro rastro. Lo segundo sería aprender a decir no, no ceder ante la presión social de tu pareja, la presión de más personas a que debes de hacerlo porque los demás lo consideran normal. Y obviamente para evitar el tema de estas cosas hay que configurar la privacidad. Hay que tener siempre
limitar el acceso, tener contraseñas seguras y tener una comunicación abierta con tus padres, con las personas que te pueden ayudar. Para los padres necesitamos tener un diálogo, una supervisión, unas reglas bastante claras de qué se puede y qué no se puede hacer en una red social. ¿Y qué se puede hacer ante un caso? Es dar un apoyo emocional, escuchar sin juzgar, que la mayoría de personas por eso no exponen su caso, no denuncian por el tema de la vergüenza, por el temor a ser juzgados. Lo segundo es no borrar evidencia. Todo lo que ustedes escriban o envíen, todas esas cosas o lo que les diga la otra persona sirve como una evidencia. En algún caso de algún juicio, todo esto sirve como evidencia. Y antes de borrar, también hay un paso que se debería de realizar bastante, el tema de reportar el contenido, de utilizar las herramientas para reportar el contenido inapropiado que nos brindan las plataformas. Por ejemplo, Facebook nos brinda que nosotros podemos reportar cualquier contenido al lado del nombre de la página, persona salen tres puntitos donde nosotros aplastamos esos tres puntitos y nos sale ahí, se nos despliega un menú para nosotros poder aplastar. Reportar contenido inapropiado, reportar, se abre otro menú y escogemos el menú que se asemeje más a nuestro caso. Y obviamente es buscar ayuda. El último paso es buscar ayuda. No cerrarse para sí mismo todos estos problemas, porque la mayoría de veces nosotros desde la ignorancia tomamos decisiones que no nos beneficien. Eso sería todo. Muchas gracias por asistir a esta capacitación. En unos momentos les voy a pasar un link para que me ayuden llenando una encuesta, por favor, de conocimientos. Y muchas gracias por haber asistido a mi capacitación. Se les agradece inmensamente. Muchas gracias por compartir su tiempo. Gracias, hasta luego.